El llanto de Lucas no era simplemente un sonido, era una tortura física que reverberaba contra las paredes de vidrio templado y mármol importado de la mansión, transformando el lujo minimalista en una caja de resonancia infernal. Llevaba 72 horas seguidas gritando un lamento agudo y constante que parecía rasgar la garganta del recién nacido y destrozar pedazo a pedazo la escasa cordura que le quedaba a su padre. La lluvia torrencial que golpeaba los ventanales panorámicos de la residencia en las afueras no lograba ahogar los alaridos. Por el contrario, parecía orquestar una sinfonía de desesperación que aislaba a la casa del resto del mundo. El aire acondicionado estaba ajustado a la temperatura perfecta, pero el ambiente se sentía gélido, impregnado de una ausencia materna que pesaba más que cualquier mueble de diseño, convirtiendo el hogar en un mausoleo de ecos insoportables. Roberto caminaba de un lado a otro por el inmenso salón vacío, con los ojos inyectados en sangre y las ojeras marcadas como hematomas profundos sobre su piel pálida, evidenciando el colapso de un hombre acostumbrado al control absoluto. Él, que dirigía un imperio corporativo con mano de hierro y resolvía crisis millonarias con una sola llamada, se encontraba ahora reducido a un espectro tembloroso, incapaz de solucionar la única necesidad que realmente importaba. Acunaba al bebé con una rigidez torpe, sus músculos tensos por el miedo a romper aquella criatura frágil que se arqueaba violentamente en sus brazos, rechazando cada intento de consuelo con una fuerza sorprendente para un cuerpo tan diminuto. Su traje de seda italiana, arrugado y manchado de leche regurgitada, era el triste uniforme de su fracaso más personal y doloroso. Habían desfilado por esa casa los mejores pediatras de la ciudad, especialistas en sueño y enfermeras de élite, pero todos habían salido por la puerta principal con la misma expresión de impotencia y diagnósticos vacíos sobre cólicos persistentes o adaptación traumática. Ningún medicamento, ninguna técnica de balanceo, ni siquiera el ruido blanco de última tecnología lograba penetrar la barrera de angustia que envolvía a Lucas. El niño lloraba como si estuviera experimentando una pérdida antigua y profunda, un dolor que no correspondía a sus pocas semanas de vida. Roberto miraba los aparatos electrónicos de monitoreo, cuyas luces parpadeaban en rojo al ritmo de los gritos, sintiendo que cada decibelio era una acusación directa de su difunta esposa, recordándole que él nunca estuvo preparado para ser padre, y mucho menos para hacerlo en soledad. En un momento de frustración ciega, Roberto se detuvo frente al enorme retrato al óleo de su esposa fallecida que dominaba la chimenea, buscando en sus ojos pintados alguna respuesta, alguna señal de piedad que detuviera el tormento. Pero la pintura solo le devolvía una sonrisa estática y perfecta, que ahora le parecía una burla cruel ante el caos que había dejado tras su muerte prematura en el parto. Lucas, sintiendo quizás la pausa en el movimiento o la tensión en el pecho de su padre, elevó el volumen de su llanto hasta un chillido desgarrador que hizo vibrar los cristales de la vitrina de trofeos. El sonido era tan penetrante que Roberto tuvo el impulso oscuro y fugaz de soltar al niño. Un pensamiento que inmediatamente fue reemplazado por una ola de culpa nauseabunda que lo hizo caer de rodillas sobre la alfombra persa. El bebé se estaba poniendo morado por la falta de oxígeno entre grito y grito, sus pequeños puños cerrados golpeando el aire buscando algo que Roberto no sabía cómo darle, algo que el dinero no podía comprar. La desesperación se transformó en un pánico frío cuando notó que el niño comenzaba a toser y a atragantarse con su propia saliva, sus ojos muy abiertos mirando a la nada con un terror absoluto. Roberto entendió entonces que esto no era un berrinche, era una agonía compartida que los estaba matando a ambos lentamente, consumiendo la vida en esa casa grande y vacía.
Necesitaba ayuda, pero no la ayuda clínica y distante que ya había probado. Necesitaba un milagro, una presencia que pudiera descifrar el idioma del dolor que su hijo gritaba sin cesar. Fue en ese instante de vulnerabilidad extrema, mientras intentaba limpiar las lágrimas del rostro de su hijo con una mano temblorosa, que el intercomunicador de la entrada zumbó, interrumpiendo brevemente la cadencia del llanto. Dona Marta, la vieja ama de llaves, que observaba la escena desde la sombra del pasillo, con ojos de reproche y tristeza, anunció la llegada de la última candidata que la agencia había enviado de urgencia. Roberto no quería ver a nadie, quería hundirse en su miseria, pero el sonido de asfixia de Lucas lo obligó a asentir con la cabeza, autorizando la entrada de una desconocida como último recurso. No tenía esperanzas. Solo quería que alguien sostuviera al niño un momento para que él pudiera dejar de temblar y recordar cómo se sentía respirar sin un nudo en la garganta. La puerta del salón se abrió lentamente, revelando la silueta de una mujer joven con ropa sencilla y desgastada, que traía consigo el olor a lluvia y a calle, un contraste violento con la asepsia del interior. Isabel entró con la cabeza baja, intimidada por el lujo, pero cuando levantó la vista y sus ojos se encontraron con la escena del padre derrotado y el hijo en crisis, algo cambió en su postura. No hubo presentaciones formales, ni revisión de credenciales. El grito de Lucas actuó como un imán inmediato. Roberto vio cómo ella dejaba su bolso en el suelo y extendía los brazos, y la pregunta dramática quedó suspendida en el aire cargado de tensión. ¿Podría esta mujer humilde, que parecía llevar sus propias cicatrices invisibles, lograr lo que la ciencia y la riqueza no habían conseguido? ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Ahora, continuamos. El silencio que siguió a la intervención de Isabel fue tan repentino y absoluto que lastimó los oídos de Roberto más que los propios gritos. Fue una transición violenta, casi sobrenatural. En el instante exacto en que los brazos de la mujer rodearon el cuerpo rígido de Lucas, la tensión del bebé se disolvió como un nudo de sal en agua tibia. No hubo forcejeo ni resistencia, solo una exhalación profunda y sincopada por parte del niño, quien hundió su pequeña cara en el hombro de desconocida, como si reconociera un olor o un ritmo cardíaco perdido en su memoria genética. Isabel comenzó a mecerse con un movimiento pendular, hipnótico y ancestral, tarareando una melodía sin letra, una vibración baja y gutural que parecía resonar directamente en los huesos del infante, anulando el dolor que lo había atormentado durante días. Roberto observaba la escena petrificado, con los brazos aún extendidos en el vacío, sintiendo una mezcla tóxica de alivio inmenso y celos corrosivos que le quemaban el estómago. Era incomprensible y humillante que él, el padre biológico, el hombre exitoso que podía proveer cualquier cosa material en el mundo, fuera incapaz de otorgar esa paz elemental, mientras que una extraña con ropa gastada lo lograba en segundos. Se sintió relegado a la categoría de espectador en su propia casa, un intruso en la intimidad repentina que se había formado entre su hijo y la empleada. La lluvia seguía golpeando los cristales, pero dentro del salón la atmósfera había cambiado de un campo de batalla a un santuario silencioso, donde la única autoridad vigente era la calma que emanaba de Isabel. Cuando Lucas finalmente cerró los ojos, vencido por un cansancio acumulado de 3 días, Isabel levantó la vista hacia Roberto con una expresión de disculpa, como si temiera haber transgredido una norma invisible al ser eficaz. Sus ojos oscuros y profundos no mostraban triunfo ni arrogancia, sino una tristeza líquida y una compasión que a Roberto le resultaba insoportable de recibir.
Ella acomodó al bebé con una destreza técnica que superaba a cualquier enfermera graduada, protegiendo la cabecita del niño con una mano callosa y firme. Roberto notó, con una punzada de agudeza visual nacida de la desconfianza, que las manos de Isabel temblaban ligeramente, no por debilidad, sino por una emoción contenida que ella intentaba reprimir mordiéndose el labio inferior hasta dejarlo blanco. La contratación fue un trámite rápido y desesperado, realizado en el despacho de Caoba, donde Roberto recuperaba su fachada de ejecutivo implacable. No le hizo las preguntas estándar sobre experiencia previa o referencias comprobables. La única referencia válida dormía ahora plácidamente en la habitación contigua. Le ofreció un salario exorbitante, 3 veces superior al mercado, intentando comprar con dinero la lealtad y el silencio de esa mujer que había presenciado su momento de mayor debilidad. Isabel aceptó sin mostrar sorpresa ni gratitud excesiva por la cifra. Su interés parecía estar enfocado únicamente en los horarios y en la proximidad con el niño. Una actitud que Roberto interpretó erróneamente como sumisión profesional, sin percibir la urgencia oculta en su aceptación. La rutina en la mansión se reconfiguró en torno a la presencia silenciosa de la nueva empleada, creando un ecosistema frágil donde el equilibrio dependía enteramente de ella. Isabel se convirtió en una sombra omnipresente, deslizándose por los pasillos de mármol con pasos inaudibles, siempre apareciendo segundos antes de que Lucas comenzara a llorar, anticipándose a sus necesidades con una precisión telepática. Roberto la observaba de reojo mientras fingía leer informes financieros, notando cómo el ambiente de la casa cambiaba de temperatura cuando ella estaba cerca. La frialdad azulada de la decoración moderna parecía entibiarse bajo su influencia, y por primera vez en meses, la mansión dejaba de sentirse como un hospital de lujo para parecerse vagamente a un hogar. Sin embargo, esta nueva paz tenía un guardián celoso y desconfiado, Dona Marta, la gobernanta que había servido a la difunta esposa de Roberto con una devoción casi religiosa. Marta observaba a Isabel con ojos de halcón, analizando cada movimiento, cada gesto de cariño hacia el bebé, como si buscara una falla o una amenaza oculta tras la eficiencia de la joven. La vieja mujer se interponía físicamente en los marcos de las puertas, cruzada de brazos, marcando territorio y recordándole a Isabel su lugar en la jerarquía del servicio. Para Marta, la conexión inmediata entre la fregona y el heredero no era un milagro, sino una anomalía sospechosa que desafiaba el orden natural y la memoria de su antigua patrona, cuya ausencia se hacía más palpable ante el éxito de la sustituta. Roberto, contagiado por la paranoia silenciosa de Marta y su propia inseguridad paterna, decidió reforzar el sistema de vigilancia interna de la casa. Instaló cámaras de alta definición con micrófonos, sensibles en cada rincón, especialmente en la habitación del bebé, transformando su tablet y su teléfono en ventanas voyeristas desde las cuales podía controlar su mundo. Se justificaba diciéndose que era por la seguridad de Lucas, pero en el fondo, lo que buscaba era entender el misterio, diseccionar la magia de Isabel para poder replicarla y eventualmente prescindir de ella. Pasaba horas en su estudio, con las luces apagadas, observando los monitores brillantes, estudiando la interacción entre la mujer y su hijo, como quien estudia un vídeo de seguridad de un crimen no cometido. A través de la lente digital, Roberto veía cosas que se le escapaban en el trato directo. La forma en que Isabel olía la ropa del bebé cuando pensaba que nadie la veía, o cómo susurraba promesas ininteligibles al oído del niño mientras lo cambiaba. Había una intensidad en su afecto que rozaba lo obsesivo, una devoción que trascendía el deber contractual. A veces, la cámara captaba a Isabel llorando en silencio,
mientras amamantaba al niño con el biberón, lágrimas gruesas que caían sobre la manta de cachemira sin que ella hiciera ruido alguno. Estas imágenes perturbaban a Roberto, generándole una incomodidad visceral. Ver a una empleada llorar por un hijo ajeno despertaba en él una alarma primitiva que no sabía cómo apagar. El cuarto de servicio asignado a Isabel era un espacio pequeño y funcional en el sótano, sin ventanas al exterior, diseñado para ser invisible. Roberto nunca había bajado allí, pero ahora lo veía a través de la cámara de seguridad que había ordenado instalar en el pasillo adyacente. Veía a Isabel entrar en ese cubículo al final de sus turnos, agotada pero extrañamente electrizada. Allí, lejos de las miradas de los dueños de casa, la postura sumisa desaparecía y emergía una mujer atormentada que se sentaba al borde de la cama estrecha, mirando hacia la nada con una expresión de determinación feroz. Ese cuarto se convirtió en el único punto ciego emocional de la Gaza, un búnker donde Isabel guardaba los secretos que le permitían sobrevivir en la boca del lobo. La dinámica entre padre e hijo, lejos de mejorar con la calma general, se volvió más dolorosa por el contraste. Cuando Roberto intentaba tomar a Lucas en sus brazos durante los fines de semana, el bebé se ponía rígido y comenzaba a lloriquear, buscando con la mirada la figura de Isabel. El rechazo era sutil, pero devastador. Lucas no encontraba consuelo en el olor a colonia cara y tabaco sino en el aroma a jabón barato y leche de la empleada. Cada intento fallido de conexión aumentaba el resentimiento de Roberto, quien empezaba a ver a Isabel no como una salvadora, sino como una usurpadora que le estaba robando el afecto de su hijo, utilizando trucos que él no podía comprender ni comprar. Dona Marta alimentaba este fuego con comentarios venenosos, susurrados durante la cena o mientras servía el café. «No es normal, señor Roberto», decía con voz grave. «Esa mujer se toma demasiadas confianzas. Ayer la vi probándose una joya de la señora en su imaginación, mirando el retrato. Tiene ambición, se le nota en los ojos». Roberto intentaba ignorar las insinuaciones, pero la semilla de la duda ya había germinado en terreno fértil. Empezó a revisar los antecedentes de Isabel nuevamente, buscando algo que se le hubiera pasado por alto, pero los papeles eran impecables, casi demasiado limpios para ser reales, como si su vida anterior hubiera sido borrada o fabricada para encajar perfectamente en esa vacante. La soledad de Roberto se profundizó en esa casa llena de gente. Visitaba la habitación de su difunta esposa, que se mantenía intacta como un santuario, y pasaba los dedos por los frascos de perfume y las joyas frías, buscando una conexión con la mujer que había diseñado esa vida perfecta. Pero el recuerdo de ella se sentía distante, eclipsado por la presencia vibrante y cálida de la mujer que dormía en el sótano. Se sentía culpable por comparar, por notar la calidez humana que faltaba en su matrimonio perfecto y que ahora desbordaba en la relación entre su hijo y la niñera. Esa culpa se transformaba en ira fría, una necesidad de reafirmar su control y demostrar que él era el dueño de todo, incluso de los sentimientos de su hijo. Una noche, mientras revisaba las grabaciones del día anterior en su oficina, Roberto notó un patrón extraño en el comportamiento de Isabel. Siempre que el bebé tenía un episodio de llanto particularmente difícil, ella realizaba un movimiento específico. Llevaba su mano al bolsillo de su delantal, sacaba algo rápidamente y se lo mostraba al niño, escondiéndolo de nuevo con la velocidad de un prestidigitador apenas el bebé se calmaba. Era un gesto fugaz, casi imperceptible en tiempo real, pero el ojo electrónico de la cámara lo había capturado. Roberto rebobinó el vídeo una y otra vez, tratando de identificar el objeto, pero el ángulo y la resolución no eran suficientes. La curiosidad se convirtió en obsesión.
Ese objeto era la llave del control que ella ejercía sobre Lucas. El objeto parecía ser plano y rectangular, quizás una estampa religiosa o un amuleto supersticioso. Algo común en la gente de su clase social, pensó Roberto con desdén. Sin embargo, la reacción del bebé era lo que le inquietaba. Lucas no solo se calmaba, sino que quedaba fascinado, sus ojos fijos en aquello que Isabel sostenía, como si reconociera una verdad en ese pequeño trozo de papel. Roberto sintió que se le erizaba la piel. No se trataba de una simple técnica de distracción. Había un ritual secreto ocurriendo bajo su propio techo, una comunicación privada entre la empleada y su heredero de la que él estaba totalmente excluido. La necesidad de saber se volvió física, una picazón bajo la piel. Dona Marta, que había entrado silenciosamente a traerle un whisky, notó su fijación en la pantalla. ¿Lo ha visto también, señor?, preguntó, acercándose con una satisfacción maliciosa. Ella esconde cosas que no deberían estar en esta casa. Le he dicho que no es de fiar. He notado que falta comida en la despensa y que ella pasa mucho tiempo mirando las fotos de la boda de usted y la señora. La vieja gobernanta sabía qué botones presionar. La sugerencia de robo o de una obsesión romántica era plausible, pero Roberto sentía que la verdad era más compleja. No era comida ni joyas lo que le preocupaba. Era la autoridad emocional que estaba perdiendo día tras día. Esa noche, Roberto tomó una decisión ejecutiva. No confrontaría a Isabel directamente, no todavía. La observaría con la paciencia de un depredador. Esperaría el momento exacto en que ella cometiera un error visible para atraparla en la mentira. Ajustó la configuración de las cámaras, aumentó el zoom digital en la zona de la cuna y se preparó para la vigilancia nocturna. El setup estaba completo. La casa era un escenario. Los actores estaban en sus posiciones y la tensión subyacente estaba lista para romperse. Roberto apuró su vaso de whisky, sintiendo el ardor en la garganta, mientras en la pantalla, en blanco y negro, Isabel entraba a la habitación del bebé, ajena a que cada uno de sus movimientos estaba siendo escrutado para su futura destrucción. La obsesión de Roberto por vigilar a Isabel se transformó rápidamente en una patología que comenzó a devorar sus horas de sueño y su capacidad de concentración laboral. Las reuniones de junta directiva vía Zoom se convirtieron en un ruido de fondo irrelevante mientras sus ojos permanecían clavados en la segunda pantalla, donde se transmitía en vivo el drama silencioso de la habitación del bebé. Dejó de afeitarse con la regularidad habitual y las comidas se acumulaban intactas en su escritorio, testigos mudos de su descenso a la paranoia. La mansión, antes un símbolo de su estatus, se había convertido en una prisión de dudas, donde cada sombra parecía ocultar una traición. Y la única verdad aparente residía en los gestos maternales de una mujer a la que pagaba por horas, pero que parecía dueña y señora de la atmósfera emocional de la casa. El milagro del bolsillo ocurrió de nuevo al segundo día, pero esta vez Roberto estaba preparado para diseccionarlo con la frialdad de un forense. Lucas había comenzado a inquietarse, sus manitas buscando el aire con desesperación, el preludio inconfundible de un llanto torrencial. Roberto contuvo la respiración frente al monitor, viendo cómo Isabel, con una calma exasperante, introducía su mano derecha en el bolsillo delantero de su uniforme. No sacó un chupete, ni un juguete de sonajero, ni siquiera un paño con olor. Extrajo un objeto rectangular, pequeño y con bordes blancos, que protegió con la palma de su mano como si fuera un naipe en una partida de póker de alto riesgo. La imagen pixelada no permitía ver el contenido, pero el efecto fue inmediato. El bebé fijó la vista en aquello y quedó paralizado, hipnotizado por lo que fuera que Isabel le mostraba. Frustrado por la limitación tecnológica, Roberto
Intentó aplicar el zoom digital al máximo, pero la imagen se rompió en cuadros borrosos e indescifrables que solo aumentaron su ira. Golpeó la mesa con el puño, maldiciendo la insuficiencia de sus costosos equipos de seguridad frente a un secreto analógico tan simple. ¿Qué podía ser tan poderoso para calmar a un niño que rechazaba todo lo demás? Una foto, un espejo, algún tipo de símbolo religioso prohibido. Su mente racional, entrenada para buscar lógica en los balances financieros, comenzó a derivar hacia teorías absurdas, desde hipnosis hasta brujería casera, tratando de explicar lo inexplicable. La impotencia de no saber, de ser un espectador ciego en su propio teatro, se convirtió en una brasa ardiente en su estómago. Decidido a obtener respuestas empíricas, Roberto abandonó la seguridad de su despacho y se deslizó por el pasillo hacia la habitación del bebé, caminando sobre las puntas de sus zapatos de cuero para no hacer ruido. Se sentía ridículo, un espía en su propia casa, acechando a la niñera, pero la necesidad de ver el objeto con sus propios ojos era imperiosa. Al acercarse a la puerta entreabierta, escuchó a Isabel susurrarle al niño, pero no eran las palabras genéricas de una cuidadora. Le hablaba con una intimidad dolorosa, contándole sobre el clima, sobre cómo la lluvia limpiaba las calles, con un tono de confidencia que uno usaría con un viejo amigo, no con un bebé de meses. Roberto se pegó a la pared, el corazón latiéndole en la garganta, listo para irrumpir y exigir la verdad. Justo cuando su mano tocaba el pomo frío de la puerta, la voz rasposa de dona Marta lo sobresaltó, haciéndolo saltar como un niño atrapado en una travesura. La gobernanta había aparecido al final del pasillo con una bandeja de té, mirándolo con esa mezcla de lástima y reprobación que tanto le irritaba. ¿Desea entrar, señor?, preguntó ella, sabiendo perfectamente que él estaba espiando. La interrupción rompió el hechizo del momento y le dio a Isabel el tiempo suficiente para guardar lo que fuera que tenía en la mano. Roberto, recuperando su postura rígida, murmuró una excusa incoherente sobre revisar la temperatura de la habitación y se retiró, sintiendo la mirada de Marta clavada en su espalda como dos agujas calientes. Esa noche, la tensión en la cena fue palpable. Marta servía la sopa con movimientos bruscos, haciendo sonar la porcelana más de lo necesario, claramente molesta por la presencia continua de Isabel en la casa. Esa mujer ha estado husmeando cerca del despacho de la señora, soltó Marta de repente, sin mirarlo a los ojos. La encontré mirando los libros de arte. Dice que se perdió, pero nadie se pierde en un pasillo recto. Roberto sintió un escalofrío. El despacho de su difunta esposa estaba prohibido, un mausoleo cerrado con llave donde se guardaban los documentos personales y los diarios. Si Isabel había estado allí, su interés iba mucho más allá del cuidado infantil. La sospecha de que era una ladrona o una espía industrial cobró fuerza, ofreciendo una explicación lógica y reconfortante frente al misterio emocional. Roberto decidió comprobar la acusación de inmediato. Subió al despacho y revisó los cajones, buscando señales de forzamiento o desorden. Todo parecía estar en su lugar geométrico habitual, pero había una sutil perturbación en el aire, un cambio en la disposición de los objetos que solo alguien obsesivo notaría. Un álbum de fotos familiar parecía haber sido movido unos milímetros hacia la izquierda. El polvo sobre la caja fuerte parecía haber sido limpiado recientemente. No faltaba nada de valor monetario, lo cual era aún más inquietante. Si Isabel había entrado, no buscaba dinero ni joyas, buscaba información. Roberto se sentó en la silla de cuero de su esposa, sintiendo que el enemigo ya no estaba en la puerta, sino que dormía bajo su mismo techo, respirando su mismo aire. Al día siguiente, Roberto intentó reafirmar su paternidad con un gesto desesperado. Decidió que él mismo
Alimentaría a Lucas, ordenando a Isabel que se tomara un descanso forzado en el jardín. La mujer vaciló, mirando al bebé con angustia, pero obedeció la orden directa del patrón. En cuanto la puerta se cerró tras ella, el ambiente en la habitación cambió drásticamente. Lucas, que estaba tranquilo, notó la ausencia de su protectora y comenzó a gemir. Roberto intentó darle el biberón, imitando los gestos que había visto en el monitor, pero sus brazos estaban tensos y su ansiedad se transmitía al niño como una corriente eléctrica. El bebé rechazó la tetina, girando la cabeza violentamente y comenzando a llorar con esa intensidad desgarradora que Roberto tanto temía. El llanto escaló rápidamente hasta convertirse en alaridos de pánico puro. Roberto intentó todo: pasearlo, cantarle, mecerlo, pero cada segundo que pasaba confirmaba su inutilidad. El bebé lo miraba con ojos de terror, como si estuviera en brazos de un secuestrador. La humillación fue total cuando Lucas vomitó la poca leche que había tragado sobre la camisa de Roberto, arqueándose hacia la puerta por donde había salido Isabel. Era un rechazo biológico, visceral. Roberto, cubierto de vómito y derrotado por los gritos, tuvo que tragarse su orgullo y llamar a Isabel por el intercomunicador. Su voz temblaba de rabia contenida mientras le pedía que regresara, reconociendo implícitamente que ella era indispensable y él prescindible. Isabel entró corriendo, empapada por la llovizna del jardín, y la transformación fue instantánea y cruel para el ego de Roberto. Apenas ella tocó al niño, el llanto cesó, reemplazado por sollozos de alivio. Roberto observó desde la esquina, sintiéndose más pequeño que nunca. Vio cómo la mano de Isabel bajaba instintivamente hacia su bolsillo, pero al notar la mirada fija de Roberto, se detuvo en seco. Ella sabía que él sabía. Hubo un momento de silencio tenso, un duelo de miradas donde se dijeron cosas que no se atrevían a verbalizar. Ella retiró la mano del bolsillo lentamente, sin sacar el objeto, y recurrió a su voz para calmar al niño, pero el secreto del bolsillo quedó flotando entre ellos como una amenaza latente. La situación se complicó aún más cuando Roberto notó que Isabel comenzaba a mostrar signos de agotamiento extremo y miedo. Ya no caminaba con la misma seguridad. Miraba a las cámaras de seguridad con recelo, como si sintiera el peso de los ojos digitales de Roberto sobre ella. Empezó a llevar el delantal incluso cuando no estaba trabajando, protegiendo ese bolsillo como si contuviera diamantes de contrabando. Roberto se dio cuenta de que ella nunca dejaba la prenda sola. Se la llevaba al baño, dormía con ella cerca. Ese trozo de tela barato se había convertido en la caja fuerte de su misterio. La curiosidad de Roberto mutó en una estrategia de caza. Necesitaba separar a la mujer de su delantal. Una tarde, mientras Roberto fingía trabajar en la sala, simuló un accidente derramando una jarra entera de café caliente sobre Isabel mientras ella pasaba. Fue un acto cruel y calculado. Isabel gritó de dolor y sorpresa, el líquido oscuro manchando su uniforme. «Lo siento mucho», exclamó Roberto con falsa preocupación. «Quíteselo rápido, se va a quemar. Déjelo aquí, Marta lo lavará». Su objetivo era claro: obligarla a despojarse de su armadura, pero la reacción de Isabel fue visceral. Ignorando la quemadura incipiente en su piel, se aferró al delantal empapado, retrocediendo con pánico en los ojos. «No, no se preocupe, señor, yo lo lavo. Yo tengo otro», balbuceó, huyendo hacia su cuarto de servicio como un animal herido, protegiendo el bolsillo con ambas manos. Roberto se quedó de pie en el salón, con la jarra vacía en la mano, sintiéndose un monstruo, pero también confirmando su teoría. No era pudor, era pánico a que descubrieran lo que escondía. El incidente, lejos de resolver el misterio, solo aumentó la tensión en la casa. Isabel ahora lo evitaba abiertamente, y cuando sus miradas se cruzaban, había una mezcla de terror y desafío en sus ojos.
Roberto sabía que había cruzado una línea moral, pero la culpa era superada por la necesidad de saber. Esa noche, mientras revisaba las grabaciones del incidente una y otra vez, notó algo que se le había escapado en el caos. Al retroceder, una esquina del objeto había asomado del bolsillo mojado. Era definitivamente papel fotográfico. La atmósfera en la casa se volvió irrespirable. Los empleados susurraban. Dona Marta vigilaba a todos con sospecha redoblada y el bebé parecía absorber la ansiedad ambiental, volviéndose más demandante y llorón, lo que obligaba a Isabel a estar con él las 24 horas. Roberto se sentía atrapado en su propia trampa. No podía despedirla porque el bebé sufriría, pero no podía tolerar su presencia llena de secretos. Comenzó a investigar obsesivamente a la agencia de empleo que la había enviado, buscando grietas en su historia. Descubrió que la referencia anterior de Isabel era de una familia que se había mudado al extranjero y no, él podía ser contactada. Un callejón sin salida conveniente que apestaba a falsificación. Entonces llegó la verdadera complicación, el error que lo cambiaría todo. Una tormenta eléctrica azotó la región esa noche, provocando cortes de energía intermitentes que desactivaron momentáneamente el sistema de seguridad y las cámaras. La mansión quedó sumida en la oscuridad, iluminada solo por los relámpagos. Roberto, inquieto, bajó las escaleras con una linterna, guiado por un instinto que le decía que ese era el momento. El generador de emergencia tardó unos segundos en arrancar, dejando la casa en un silencio sepulcral. Al llegar al pasillo de la habitación del bebé, la luz volvió de golpe, cegadora y reveladora, sorprendiendo a los habitantes de la casa en sus verdaderas posiciones. La puerta del cuarto de Lucas estaba abierta de par en par. Adentro, Isabel no estaba meciendo al niño. Estaba de rodillas frente a la cuna, llorando abiertamente, sosteniendo la foto con ambas manos frente a la cara del bebé, como si fuera un icono sagrado al que estuviera rezando. «Mira, mi amor, mira bien». La escuchó sollozar entre el estruendo de un trueno. Roberto se quedó congelado en el umbral, viendo por primera vez la escena sin el filtro de una pantalla. La vulnerabilidad de la mujer era desgarradora, pero lo que heló la sangre de Roberto no fue el llanto, sino la certeza absoluta de que esa escena no pertenecía a una niñera y su cargo. Era algo mucho más profundo, antiguo y peligroso. Antes de que Roberto pudiera reaccionar o entrar, Isabel, alertada por su presencia o por el sexto sentido de los culpables, guardó la foto con un movimiento veloz y se puso de pie, secándose las lágrimas con furia. Se interpuso entre Roberto y la cuna, bloqueando el paso con su cuerpo pequeño, pero firme. El niño tenía miedo de los truenos, dijo con voz temblorosa, pero desafiante. Roberto no dijo nada. Su mirada estaba fija en el bolsillo del delantal, donde se marcaba la silueta rectangular del misterio. Ya no se trataba de curiosidad, ahora era una cuestión de seguridad. Estaba convencido de que esa foto era la prueba de algo terrible, quizás un chantaje o una conexión con el pasado que él desconocía. Roberto regresó a su habitación sin decir una palabra, pero su mente trabajaba a 1000 revoluciones. La diplomacia y la observación pasiva habían terminado. La mujer estaba inestable, el bebé estaba en riesgo emocional y él estaba perdiendo el control de su propia vida. Se sentó en el borde de su cama, mirando la lluvia golpear el cristal, y tomó una decisión fría y ejecutiva. No esperaría a que ella cometiera un error. Él forzaría la revelación, esperaría a que ella cayera rendida por el cansancio, entraría en su habitación del sótano mientras dormía y tomaría la foto. Sería un robo, una violación de privacidad, un acto indigno de un caballero, pero necesario para un padre. La moralidad era un lujo que ya no podía permitirse. Mañana, al amanecer, sabría la verdad, costara lo que costara.
La mañana siguiente amaneció con un cielo de plomo, una masa gris y opresiva que parecía aplastar la cúpula de la mansión bajo un peso atmosférico insoportable. La tormenta de la noche anterior había dejado un rastro de humedad que penetraba hasta los huesos, impregnando las paredes de la casa con un olor a tierra mojada y electricidad estática. Roberto no había pegado ojo en toda la noche. Se había mantenido en vigilia, sentado en la penumbra de su despacho, trazando y retrasando mentalmente el plan que ejecutaría con la precisión de una operación militar. Ya no era el padre desesperado ni el viudo afligido. Se había convertido en un inquisidor frío, dispuesto a quemar su propia ética para llegar a la verdad que se escondía en el sótano de su hogar. Esperó pacientemente a que la rutina de la casa se pusiera en marcha, observando los monitores de seguridad con una taza de café negro que se enfriaba en su mano. Vio a Isabel despertar en su celda subterránea, frotándose los ojos hinchados antes de ponerse ese maldito delantal que protegía con tanto celo. La vio subir las escaleras hacia la cocina, moverse con la cautela de un animal en territorio hostil, preparando el biberón con esa devoción mecánica que tanto le perturbaba. Roberto sabía que necesitaba una ventana de tiempo, un momento de vulnerabilidad en el que ella se separara de su habitación, o con suerte, de su uniforme. La oportunidad surgió de la manera más trivial. Una mancha de puré de frutas en el desayuno obligó a Isabel a bajar a cambiarse, dejándola momentáneamente desprotegida mientras subía de nuevo para atender al niño. Roberto ejecutó su movimiento con sigilo, aprovechando que Isabel estaba ocupada en el cuarto del bebé bajo la mirada vigilante de las cámaras y presumiblemente de Dona Marta. Descendió las escaleras de servicio, un territorio que no pisaba desde hacía años, sintiendo cómo el aire se volvía más denso y viciado a medida que bajaba. Los escalones de hormigón desnudo contrastaban violentamente con la madera noble de los pisos superiores, marcando la frontera física entre los señores y los sirvientes. Cada paso resonaba con un eco metálico que aceleraba su pulso, el miedo a ser descubierto luchando contra la adrenalina de la invasión inminente. Se sentía un intruso en su propia propiedad, un ladrón que se deslizaba hacia la guarida del dragón para robar un tesoro maldito. Al llegar al pasillo del sótano, el silencio era sepulcral, solo roto por el zumbido constante y monótono de la caldera central. La puerta de la habitación de Isabel estaba cerrada, una barrera endeble de madera contrachapada que lo separaba de los secretos de la mujer. Roberto giró el pomo con una lentitud exasperante, conteniendo la respiración para no hacer ruido, rezando para que no hubiera echado el pestillo. La puerta cedió con un gemido suave de las bisagras oxidadas, abriéndose a una oscuridad que olía a jabón barato, a humedad y a esa tristeza peculiar que impregna los lugares donde la gente duerme pero no vive. Roberto entró y cerró tras de sí, sumergiéndose en la intimidad robada de la empleada. La habitación era un monumento a la austeridad forzada. Una cama estrecha perfectamente hecha, una mesita de noche vacía y un armario de metal abollado componían todo el mobiliario. No había fotos familiares a la vista, ni adornos personales, nada que indicara quién era Isabel fuera de sus horas de servicio. Era como si ella hubiera borrado su propia identidad para encajar en ese espacio, convirtiéndose en un fantasma funcional. Sin embargo, Roberto sabía que esa asepsia era una fachada. Comenzó su búsqueda con las manos enguantadas en sudor, abriendo los cajones del armario, palpando la ropa doblada, buscando ese rectángulo de papel que había visto en los videos. Revisó los bolsillos de los uniformes de repuesto, pero estaban vacíos. Buscó debajo del colchón, levantando la espuma desgastada con la esperanza de encontrar un diario o una carta, pero solo encontró polvo y pelusas. La frustración comenzó a hervir en su pecho.
¿Era posible que llevara la foto consigo, incluso al baño, pegada al cuerpo? Roberto se detuvo en el centro de la habitación, respirando agitadamente, tratando de pensar como ella. Si él tuviera un tesoro que proteger en una casa llena de ojos, ¿dónde lo escondería? Sus ojos recorrieron las paredes desnudas hasta detenerse en una rejilla de ventilación cerca del suelo, cuyos tornillos parecían haber sido manipulados recientemente, la pintura descascarada alrededor de los bordes. Se arrodilló frente a la rejilla, sacando una navaja suiza de su bolsillo con manos temblorosas. Desatornilló la tapa metálica, el chirrido del metal contra el metal sonando como un disparo en el silencio del sótano. Al retirar la rejilla, metió la mano en el hueco oscuro y polvoriento, palpando a ciegas. Sus dedos rozaron algo frío y liso, una pequeña caja de latón, probablemente una vieja caja de pastillas o tabaco. El corazón le dio un vuelco. La sacó con cuidado, limpiando el polvo con la manga de su camisa de diseño, sintiendo el peso de la verdad en sus manos. No la abrió de inmediato. Se quedó allí, arrodillado en el suelo sucio, consciente de que una vez que levantara esa tapa no habría vuelta atrás. Abrió la caja. En su interior no había joyas ni dinero robado. Había un chupete viejo, amarillento por el uso, una pulsera de hospital de plástico transparente y debajo de todo, la foto. Era una Polaroid, sus bordes desgastados por el tacto constante, la imagen química comenzando a desvanecerse, pero aún claramente visible. Roberto la tomó por los bordes, acercándola a la luz tenue de la bombilla del techo. La imagen mostraba a Isabel, mucho más joven, con el rostro lavado y los ojos brillantes de lágrimas, sosteniendo a un recién nacido envuelto en una manta hospitalaria genérica. No era una foto robada, era un retrato de intimidad absoluta, una madre mirando a su hijo con una mezcla de amor devorador y miedo infinito. Roberto sintió un mareo súbito. El bebé de la foto tenía una marca de nacimiento distintiva en la frente, una pequeña mancha color café con leche en forma de estrella irregular. Roberto conocía esa marca, la había visto cada día en la frente de Lucas, aunque últimamente parecía desvanecerse o estar cubierta por el flequillo del niño. Pero la fecha anotada con bolígrafo azul en el margen inferior de la foto fue lo que detuvo su corazón. 12 de febrero. Lucas, según los documentos oficiales y el relato de su difunta esposa, había nacido el 14 de marzo, un mes después. La discrepancia no era un error administrativo, era un abismo temporal que destrozaba la narrativa de su vida. Guardó la foto y los demás objetos en su bolsillo, sintiendo que quemaban contra su pierna. Salió de la habitación dejando todo tal como estaba, atornillando la rejilla con una precisión maníaca para no levantar sospechas inmediatas. Subió las escaleras de servicio como un autómata, su mente tratando de procesar la imposibilidad matemática de lo que acababa de ver. Si el bebé de la foto era Lucas y había nacido en febrero, entonces su esposa no había dado a luz en marzo. Y si Isabel tenía esa foto tomada en un hospital público, ella no era una simple niñera obsesionada. La realidad se fracturaba a su alrededor, y cada pieza que caía cortaba más profundo. Al llegar a su despacho, Roberto cerró la puerta con llave y fue directo a la caja fuerte oculta tras el cuadro. Necesitaba el diario de su esposa, ese cuaderno de cuero que ella guardaba celosamente y que él, por respeto al duelo, no había tenido el valor de leer en profundidad. Ahora el respeto se había evaporado, reemplazado por una necesidad forense. Pasó las páginas con furia, buscando las entradas de febrero y marzo. La caligrafía de su esposa era elegante y controlada, detallando citas de peluquería y cenas de caridad, pero las páginas correspondientes a las fechas clave eran extrañamente vagas, llenas de generalidades sobre reposo y migrañas. Sin embargo, entre las páginas finales del mes de febrero,
encontró un recibo doblado, casi olvidado. No era de una clínica de fertilidad ni de un hospital privado. Era un comprobante de retiro de efectivo por una suma astronómica con una anotación críptica al margen: gastos logísticos, I. La I podía ser cualquier cosa, pero con la foto de Isabel en su bolsillo, la letra inicial cobraba un significado aterrador. Roberto se dejó caer en su silla de cuero, la habitación girando a su alrededor. Su esposa, la mujer perfecta, la madre ideal que había llorado su muerte, había comprado un niño, y la vendedora, o la víctima, estaba ahora bajo su mismo techo, acunando al producto de esa transacción. Un ruido en el pasillo lo sacó de su estupor. Eran los pasos pesados y arrastrados de dona Marta. Roberto sintió una oleada de ira fría, una claridad asesina. Marta lo sabía. Marta siempre había estado allí, la confidente, la facilitadora. Ella no solo protegía la memoria de su esposa, protegía la mentira fundacional de su familia. Roberto guardó el diario y la foto en el cajón de su escritorio, se alisó el cabello y abrió la puerta del despacho de golpe, interceptando a la gobernanta justo cuando pasaba con una pila de sábanas limpias. «Marta», dijo Roberto, su voz sonando extrañamente tranquila, desprovista de emoción. «Deja eso. Necesitamos hablar. Ahora». La anciana se detuvo, y por primera vez en años, Roberto vio un destello de miedo genuino en sus ojos acuosos. Ella intentó excusarse, murmurando algo sobre las tareas pendientes, pero Roberto la tomó del brazo con una firmeza que no admitía réplica, guiándola, o casi arrastrándola, hacia el interior del despacho. El contacto físico rompió la barrera de deferencia que siempre había existido entre ellos. Ya no era el señor y la sirvienta, eran dos cómplices atrapados en una red que se estaba rompiendo. Roberto la hizo sentar frente a su escritorio, permaneciendo él de pie, dominando el espacio. «Encontré esto», dijo, lanzando la foto Polaroid sobre la superficie de caoba pulida. La imagen aterrizó boca arriba, el rostro de Isabel y el bebé mirando al techo pintado al fresco. Marta miró la foto y palideció visiblemente, sus manos arrugadas aferrándose a los reposabrazos de la silla como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio. No fingió sorpresa, ni preguntó de dónde había salido. Su silencio fue la confirmación más ruidosa que Roberto podría haber recibido. «Explícame la fecha, Marta», exigió Roberto, apoyando los puños sobre la mesa e inclinándose hacia ella. «¿Por qué mi hijo nació un mes antes en esta foto? ¿Y por qué está en brazos de la fregona en un hospital de la beneficencia?» Marta comenzó a temblar, sus labios moviéndose sin emitir sonido. «La señora», susurró finalmente con la voz quebrada, «la señora quería darle una familia. Ella no podía. Dios no quiso que ella pudiera. Fue un acto de amor, señor». «Roberto». Un acto de desesperación y amor. La confesión golpeó a Roberto como un puñetazo físico. «¿Amor?», gritó, perdiendo la compostura. «Compraron un ser humano. Me mintieron durante 9 meses. ¿Ese embarazo fue falso? ¿Los cojines, las náuseas? ¿Todo fue una puesta en escena?». Marta bajó la cabeza sollozando. Ella lo amaba a usted tanto. Tenía miedo de que la dejara si no le daba un heredero. Isabel era joven, estaba sola, no tenía cómo mantenerlo. Le hicimos un favor, le dimos dinero para empezar una vida nueva. Ella prometió desaparecer, pero no desapareció. Siseó Roberto, la realidad de la situación asentándose en su mente como cemento fresco. «Regresó, se infiltró en mi casa, y tú lo sabías. ¿Sabías que la niñera que contraté era la madre biológica y no me dijiste nada?». Marta levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas y una extraña mezcla de desafío. «No podía decirle, señor. Destruiría la memoria de su esposa y además el niño la necesita. Usted lo ha visto. La sangre llama a la sangre
Intenté echarla, intenté que se fuera, pero ella está atada a él. Roberto caminó hacia la ventana, mirando la lluvia que arreciaba nuevamente. Sentía asco. Asco por su esposa muerta, asco por Marta, y un terror profundo por lo que significaba todo esto. Su hijo no era suyo. Genéticamente, legalmente quizás, Lucas era un extraño, hijo de una sirvienta y quién sabe qué padre ausente. Todo su legado, su apellido, su orgullo, se basaba en una mentira fraudulenta. Pero entonces recordó la sensación del pequeño cuerpo de Lucas en sus brazos, la sonrisa que a veces le regalaba. ¿Dejaba de ser su hijo por no compartir su ADN? ¿Ella sabe que yo lo sé?, preguntó Roberto sin voltearse. No, respondió Marta, sonándose la nariz con un pañuelo de encaje. Ella cree que su secreto está a salvo. Solo quiere estar cerca de él. No quiere dinero, señor. Solo quiere verlo crecer. Roberto soltó una risa amarga y seca. ¿Crees que soy estúpido? Es una bomba de tiempo. Si esto sale a la luz, iré a la cárcel por tráfico de menores. Mi empresa se hundirá. Mi vida se acabará. La tensión en la habitación era tan densa que costaba respirar. Roberto volvió a mirar la foto en el escritorio. La prueba del delito. La prueba del amor. Tenía el poder de destruir a Isabel con una llamada a la policía, acusándola de extorsión o fraude. Pero hacerlo implicaría exponerse a sí mismo. Estaba atrapado en un callejón sin salida moral. Y mientras tanto, abajo, en el salón, la mujer que había parido a su hijo lo estaba acunando, ajena a que su destino se estaba decidiendo en ese despacho oscuro. «Vas a vigilarla, Marta», ordenó Roberto, con una voz que sonaba muerta. «No la dejes sola con el niño ni un segundo más de lo necesario. Si intenta salir de la casa con él, si intenta hacer una llamada sospechosa, me avisas. Y si descubro que tú me has ocultado algo más, te juro que no tendré piedad». Marta asintió frenéticamente y salió del despacho casi corriendo, dejándolo solo con sus fantasmas. Roberto se quedó mirando la foto. La imagen de la felicidad humilde de Isabel contrastaba con la miseria opulenta de su propia vida. Ahora entendía por qué el niño solo se calmaba con ella. No era magia, no era técnica, era el olor de la madre, era el latido del corazón que había escuchado desde dentro. Roberto sintió una punzada de celos tan aguda que le dolió el pecho. Él era el intruso, él era el padre falso, y esa verdad era un veneno que corría por sus venas, exigiendo una resolución drástica. Decidió bajar. Necesitaba verlos juntos ahora que sabía la verdad. Necesitaba ver la mentira en acción. Caminó por el pasillo hacia la escalera principal, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Al llegar al descansillo, escuchó risas provenientes del salón. Isabel estaba jugando con Lucas, una risa cristalina, pura, genuina. Roberto se detuvo en la sombra, observando. La forma en que ella lo miraba era la misma mirada de la foto. No había maldad en ella, solo un amor desesperado y trágico. Pero entonces vio algo más. Isabel estaba sosteniendo algo frente al niño otra vez. No era la foto, esa la tenía Roberto. Era un pequeño colgante de plata, barato y deslustrado, que ella sacó de su cuello. Lo abrió y se lo mostró a Lucas. Roberto agudizó la vista. Dentro del relicario, apenas visible desde la distancia, había una foto minúscula de un hombre que Roberto reconoció vagamente, no de su círculo social, sino de los periódicos antiguos. Un rostro que le resultaba inquietantemente familiar, conectado a un escándalo olvidado. La complicación se multiplicó en su mente. Si Isabel era la madre, ¿quién era el padre? La historia de la joven pobre y sola que Marta le había vendido empezaba a hacer aguas. Había otra capa en esta mentira, otro secreto que ni siquiera Marta parecía conocer o querer revelar. Roberto sintió un escalofrío de peligro real. Isabel no solo era una madre dolida, era el eslabón
con algo mucho más grande y oscuro que una simple adopción ilegal. Retrocedió hacia las sombras, su mente trabajando frenéticamente. No podía confrontarla todavía. Necesitaba saber quién era el hombre del relicario. Si sus sospechas eran correctas, la presencia de Isabel en la casa no era solo por amor maternal, podía ser una venganza o una protección contra una amenaza externa. El juego había cambiado. Ya no era solo una cuestión de familia, era una cuestión de supervivencia. Roberto volvió a su despacho, encendió su ordenador y comenzó a buscar en los archivos digitales de prensa local de hacía 2 años. Buscó noticias sobre accidentes, desapariciones, crímenes sin resolver en los barrios bajos. Sus dedos volaban sobre el teclado, impulsados por la ansiedad. Y entonces lo encontró. Una noticia breve en la página de sucesos. Joven mecánico fallece en incendio sospechoso. Deja viuda embarazada. La foto del hombre fallecido era la misma del relicario, pero lo que heló la sangre de Mindus Neto, Roberto, no fue la muerte del hombre, sino el nombre de la empresa propietaria del taller donde ocurrió el accidente. Era una subsidiaria de su propia corporación, una empresa que él había cerrado personalmente para evitar un escándalo medioambiental. La conexión se cerró como un cepo alrededor de su cuello. Isabel no estaba allí solo por el bebé. Estaba allí porque la empresa de Roberto había destruido su vida incluso antes de comprarle a su hijo. El payoff emocional de la foto se había transformado en una amenaza existencial. Roberto se dio cuenta de que tenía al enemigo en casa, durmiendo bajo sus pies, cuidando a su heredero. Y ese enemigo tenía todas las razones del mundo para odiarlo. La pregunta ahora no era si debía despedirla, sino si ella estaba planeando algo contra él. La paranoia de Roberto alcanzó un nuevo nivel, uno donde la violencia parecía una posibilidad real y cercana. Miró la pantalla, luego la foto de Isabel con el bebé y finalmente sus propias manos. Estaba manchado. Todo su mundo estaba manchado de corrupción y dolor. Pero él era un sobreviviente. Cerró el ordenador de golpe, se puso de pie y se ajustó la corbata frente al espejo. Su reflejo le devolvió la mirada de un hombre acorralado pero peligroso. La escalada había terminado. Ahora comenzaba la guerra silenciosa. Y en esta guerra, solo uno de los 2 padres podría quedar en pie. Roberto permaneció inmóvil frente al ventanal de su despacho durante lo que pareció una eternidad, observando cómo la tormenta exterior reflejaba el naufragio interno que acababa de sufrir. La fotografía Polaroid y el recorte de periódico sobre el accidente del mecánico yacían sobre su escritorio. 2 pedazos de papel que pesaban más que las vigas de acero de su mansión. La revelación de que su empresa había causado indirectamente la viudez de Isabel y que su esposa había aprovechado esa desgracia para comprar al bebé, reescribía toda su historia personal, transformándolo de víctima a verdugo en un solo giro cruel del destino. Sentía una náusea existencial, un vértigo moral que le impedía respirar con normalidad. Cada lujo que lo rodeaba parecía ahora manchado de sangre y explotación. Sabía que no podía deshacer el pasado, pero el presente le exigía una acción inmediata, una cirugía drástica para extirpar el cáncer de la mentira que habitaba en su casa. Con la determinación fría de quien va a ejecutar una sentencia, Roberto presionó el botón del intercomunicador y convocó a Isabel a su estudio. Su voz sonó metálica, desprovista de cualquier matiz humano, una orden que no admitía demora ni réplica. Mientras esperaba, se sirvió un vaso de agua que no bebió. Sus manos temblaban levemente al chocar el cristal contra la mesa, traicionando la calma aparente que intentaba proyectar. Necesitaba recuperar el control. Necesitaba volver a ser el hombre poderoso que dictaba las reglas, no el títere de una conspiración doméstica orquestada por una muerta. Se alisó el traje,
Escondió el recorte de periódico en un cajón. Esa culpa era demasiado grande para confrontarla aún. Y dejó solo la foto Polaroid visible, el arma humeante de su acusación. Isabel apareció en el umbral de la puerta minutos después, con el rostro pálido y las manos frotándose nerviosamente contra ese delantal que ya no escondía nada. Había una dignidad trágica en su postura. No entró como una empleada sumisa, sino como alguien que camina hacia el cadalso con la cabeza alta, sabiendo que el juicio es inevitable. Sus ojos recorrieron la habitación rápidamente, deteniéndose en la foto sobre el escritorio, y en ese instante, cualquier rastro de esperanza se apagó en su mirada. No hizo falta que Roberto hablara. El silencio entre ellos estaba cargado de verdades no dichas, un aire denso y eléctrico que hacía que la piel picara. Ella cerró la puerta suavemente tras de sí, encerrándose voluntariamente con el hombre que tenía el poder de destruirla. «Siéntese», ordenó Roberto, señalando la silla, de cuero frente a él, la misma donde minutos antes había interrogado a Marta. Isabel obedeció, sentándose en el borde, tensa como una cuerda de violín a punto de romperse. Roberto tomó la foto y la deslizó por la superficie pulida de la mesa hasta que se detuvo frente a ella. «¿Cuánto tiempo pensaba mantener esta farsa?», preguntó con voz suave pero letal. «¿Creyó realmente que podía entrar en mi casa, cuidar a mi hijo y que yo nunca me daría cuenta de que usted es la mujer de la foto? ¿Qué clase de juego retorcido es este?». Quería verla romperse, quería que confesara una ambición monetaria, algo que él pudiera entender y despreciar con facilidad. Pero Isabel no se rompió de la manera que él esperaba. En lugar de pedir perdón o inventar excusas, levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas contenidas y una sinceridad desarmante. «No es un juego, señor. Es mi hijo», respondió con una voz que, aunque temblorosa, tenía la fuerza del acero. «Nunca quise su dinero. Su esposa, ella me prometió que él tendría una vida de rey, una vida que yo no podía darle después de que mi esposo murió. Pero no pude soportarlo. Cada día, lejos de él, era como morir un poco. Solo quería verlo, saber que estaba bien, olerlo una vez más. No vine a robar nada, solo vine a amar lo que es mío». La confesión de amor maternal golpeó a Roberto con la fuerza de un impacto físico, desmoronando su narrativa de niñera oportunista. Sin embargo, su orgullo herido buscó rápidamente un nuevo blanco. «Mi esposa», dijo Roberto, escupiendo las palabras con amargura. «Me dice que ella lo planeó todo. ¿Cómo se atrevió a vender a su propio hijo? ¿Qué clase de madre hace eso?». Necesitaba culparla a ella para no tener que mirarse al espejo y ver la conexión con su propia empresa. Necesitaba que Isabel fuera la villana de la historia para justificar lo que estaba a punto de hacer. La miró con desprecio, intentando reducirla a una simple comerciante de carne humana. Isabel negó con la cabeza, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. «Usted no entiende el hambre, señor. No entiende lo que es estar sola en el mundo, embarazada sin techo y que una mujer elegante le ofrezca la salvación a cambio de un sacrificio. Ella se aprovechó de mi desesperación. Me dijo que era un acto de amor, que el niño tendría un padre maravilloso». Se detuvo, mirando a Roberto a los ojos. «Y lo tiene. Veo cómo lo mira usted, aunque no sepa cómo cargarlo. Sé que lo ama. Por eso no me llevé al niño cuando tuve la oportunidad, porque él también es suyo ahora». Esas palabras, destinadas a suavizar el conflicto, tuvieron el efecto opuesto en Roberto. La idea de compartir la paternidad con la mujer que limpiaba sus pisos, de reconocer que su familia era una construcción artificial basada en la miseria de ella, era intolerable para su ego. Se sintió expuesto, vulnerable, despojado de su superioridad moral. La presencia de Isabel en la casa era un recordatorio constante de su fracaso matrimonial y de la mentira sobre la que se erigía su vida.
No podía soportar verla todos los días, sabiendo lo que sabía. Su sola existencia era una herida abierta que nunca cicatrizaría mientras ella estuviera cerca. Roberto se puso de pie abruptamente, girándose hacia la ventana para no tener que ver la humanidad en los ojos de ella. Tomó una decisión visceral, impulsada por el pánico a perder el control emocional que le quedaba. «Está despedida», dijo con frialdad, mirando su reflejo en el cristal oscuro. «Quiero que recoja sus cosas y se vaya ahora mismo. Le daré un cheque generoso, suficiente para que se vaya lejos de esta ciudad, lejos de nosotros. Si vuelve a acercarse a esta casa o a mi hijo, llamaré a la policía y la acusaré de intento de secuestro. Tengo la foto, tengo las pruebas de que entró aquí bajo falsas pretensiones». Escuchó el grito ahogado de Isabel a sus espaldas, el sonido de una madre siendo amputada de su hijo. «No, por favor, señor, no me haga esto», suplicó ella cayendo de rodillas. «No quiero su dinero, déjeme quedarme, aunque sea en el sótano sin sueldo. Él me necesita. Usted ha visto cómo llora. Se va a enfermar si me voy. Es muy pequeño. No entenderá por qué su madre desapareció otra vez». Sus súplicas rebotaban en las paredes llenas de libros, llenando la habitación de una angustia pura y cruda que hacía temblar el aire. Roberto cerró los ojos, luchando contra el impulso de ceder. Sabía que ella tenía razón. El bebé sufriría. Pero su lógica defensiva le decía que era mejor un sufrimiento temporal ahora que una vida entera de chantaje emocional y secretos compartidos. «El niño se adaptará», dijo, forzando su voz a sonar firme. «Los niños olvidan. Usted es quien no lo deja ir. Márchese, Isabel, ahora, antes de que pierda la paciencia y llame a seguridad». Se giró para enfrentarla una última vez, mostrando una máscara de indiferencia pétrea que ocultaba su propio corazón roto. Isabel se levantó lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano sucia. Su expresión cambió de la súplica a una resignación aterradora. «Él no olvidará», susurró con una certeza que heló la sangre de Roberto. «La sangre no olvida, y usted tampoco podrá olvidar lo que está haciendo hoy». No hubo más gritos ni ruegos. Isabel se dio la vuelta y salió del despacho con la dignidad de una reina destronada, dejando a Roberto solo en su castillo de mentiras. El sonido de sus pasos alejándose por el pasillo sonó como la cuenta regresiva de una bomba. Minutos después, Roberto observó desde la ventana cómo la pequeña figura de Isabel cruzaba el jardín bajo la lluvia, llevando solo una bolsa de plástico con sus pocas pertenencias. La vio detenerse en el portón, mirar hacia atrás una última vez hacia la ventana del cuarto del bebé, y luego desaparecer en la oscuridad de la calle. En ese momento, un silencio absoluto cayó sobre la mansión. No era un silencio de paz, sino el vacío previo al desastre. Roberto sintió un alivio momentáneo, la satisfacción tóxica de haber resuelto el problema. Pero entonces, desde el piso de arriba, comenzó. Primero fue un gemido suave, casi imperceptible, que se filtró a través del techo. Luego, un llanto que fue subiendo de volumen, escalando octavas de desesperación. Lucas había despertado. Roberto miró el reloj. Isabel apenas había salido hacía 5 minutos. El llanto se transformó rápidamente en ese alarido inhumano que Roberto conocía tan bien, pero esta vez sonaba diferente. Sonaba a pánico, a abandono, a una protesta biológica contra la separación antinatural que acababa de ocurrir. Roberto corrió escaleras arriba, intentando convencerse de que podría manejarlo, de que él era el padre y eso debía ser suficiente. Entró en la habitación del bebé y encontró a Lucas rojo, arqueado en la cuna, golpeando el aire con una violencia que asustaba. Lo tomó en brazos, intentando aplicar las técnicas que había visto usar a Isabel, pero el niño lo rechazó con una fuerza sorprendente, arañándole la cara con sus pequeñas uñas.
El bebé buscaba un olor, un latido, una voz que ya no estaba allí. Roberto se dio cuenta con un terror creciente de que al echar a Isabel no había solucionado el problema. Había desatado el verdadero infierno. La virada estaba completa. Había ganado la batalla por el control de su casa, pero acababa de perder la guerra por la vida de su hijo. El llanto de Lucas mutó rápidamente de una protesta airada a un lamento agónico que helaba la sangre, un sonido que no parecía pertenecer a un ser humano, sino a un animal herido de muerte. Su cuerpo diminuto, antes rosado y lleno de vida, comenzó a tornarse grisáceo, rechazando el oxígeno con una terquedad biológica que desafiaba toda lógica médica. Roberto lo sostenía en brazos, caminando en círculos por la habitación, sintiendo cómo la temperatura del niño se disparaba en cuestión de minutos. Una fiebre repentina y furiosa que quemaba a través de la manta de cachemira. Los termómetros digitales marcaban cifras alarmantes que subían sin cesar, y cada grado que aumentaba era un clavo más en el ataúd de la arrogancia de Roberto. El bebé no estaba simplemente triste, estaba entrando en un estado de shock emocional, desconectándose de un mundo que le había arrebatado su única fuente de seguridad y calor. La enfermera de guardia, contratada para cubrir el turno de noche, corría de un lado a otro con jeringas y paños fríos, pero sus esfuerzos eran tan inútiles como intentar detener un tsunami con las manos. «No responde a los antipiréticos, señor», gritó con la voz teñida de pánico. Su ritmo cardíaco es errático. Es como si se estuviera apagando voluntariamente. Roberto miró el monitor de signos vitales, donde la línea verde trazaba picos y valles caóticos que reflejaban el caos de su propia conciencia. El pitido rítmico de la máquina se aceleró, convirtiéndose en una cuenta regresiva insoportable que resonaba en las paredes de la habitación. Roberto comprendió entonces con un terror absoluto que no estaba enfrentando una enfermedad viral, sino la manifestación física de un corazón roto, algo que ningún dinero podía curar. Llamó al pediatra jefe del hospital privado, gritando exigencias y amenazas por el teléfono, pero la respuesta fue devastadora en su simplicidad clínica. Si no hay causa infecciosa, es estrés traumático severo. El vínculo se rompió demasiado brusco. Necesita su ancla emocional, Roberto, o su sistema colapsará. Antes del amanecer, la sentencia cayó sobre él como una losa de concreto. Él, el gran protector, el hombre que había jurado cuidar a ese niño en nombre de su esposa muerta, era quien lo estaba matando. Había priorizado su orgullo herido y su sentido de la propiedad sobre la supervivencia básica de su hijo. Miró a Lucas, que ahora yacía lánguido, con los ojos entreabiertos y vidriosos, y vio la sombra de la muerte cerniéndose sobre la cuna de oro. Dona Marta entró en la habitación como un fantasma vengativo, trayendo consigo el olor a tormenta y fatalidad. No dijo nada, no hacía falta. Su mirada acusadora lo decía todo. Se acercó a la cuna y puso una mano arrugada sobre la frente hirviendo del bebé, murmurando una oración antigua. Luego se giró hacia Roberto y le extendió un papel arrugado con una dirección garabateada con prisa. «Ella vive aquí», dijo con voz seca. «Si usted no va a buscarla, iré yo, aunque tenga que ir a pie bajo el diluvio. Pero ese niño no va a morir por su estupidez, señor. El orgullo de los ricos no vale la vida de un inocente». Roberto tomó el papel, sintiendo que quemaba en sus manos más que la fiebre del niño. Era su última oportunidad, y el tiempo se le escapaba entre los dedos. Roberto salió de la habitación corriendo, dejando a Lucas bajo el cuidado desesperado de Marta y la enfermera, con la promesa muda de que volvería con la cura o no volvería. Bajó las escaleras saltando los peldaños de dos en dos, ignorando el dolor en sus rodillas, impulsado por una adrenalina que nacía del pánico puro.
Al llegar al garaje, ignoró su colección de deportivos de lujo y se dirigió directamente al SUV blindado, el único vehículo capaz de enfrentarse a la tormenta bíblica que azotaba la ciudad. El motor rugió con una potencia agresiva, un sonido gutural que reflejaba su propia furia interna. El portón eléctrico se abrió con una lentitud exasperante y Roberto aceleró hacia la noche, rompiendo la barrera de seguridad de su mansión para sumergirse en el caos del mundo real. La lluvia era un muro sólido de agua negra que golpeaba el parabrisas con violencia, haciendo que los limpiaparabrisas trabajaran frenéticamente sin lograr despejar la visión. Las calles de la zona residencial estaban desiertas, convertidas en ríos oscuros donde las luces de las farolas se reflejaban como manchas de aceite distorsionadas. Roberto conducía con los nudillos blancos aferrados al volante, el papel con la dirección pegado al tablero de instrumentos como un mapa del tesoro maldito. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada segundo de espera una eternidad en la que imaginaba el pitido del monitor cardíaco deteniéndose en un tono continuo y final. Se saltó las señales de alto, esquivó coches rezagados y cortó curvas, conduciendo con la imprudencia de quien ya no tiene nada que perder. A medida que se alejaba de los barrios altos, el paisaje urbano comenzó a transformarse, volviéndose más hostil y laberíntico. Las avenidas, amplias y arboladas, dieron paso a calles estrechas, llenas de baches que sacudían el vehículo y hacían rechinar la suspensión. La iluminación pública escaseaba, reemplazada por sombras profundas y figuras encapuchadas que observaban el paso del coche de lujo con recelo depredador. Roberto estaba entrando en el territorio de Isabel, un mundo que él solo conocía por los titulares de sucesos y las estadísticas de pobreza de su fundación benéfica. La realidad de la miseria, vista a través de los cristales tintados, le pareció un planeta alienígena y amenazante. Un lugar donde sus tarjetas de crédito y su apellido no tenían ningún poder. El GPS del coche, diseñado para rutas turísticas y distritos financieros, comenzó a fallar, perdiendo la señal entre los callejones densamente poblados de la periferia. La voz sintética repetía recalculando ruta una y otra vez, un mantra irritante que aumentaba la desesperación de Roberto. Tuvo que confiar en su instinto y en los pintados a mano en las paredes de ladrillo expuesto. La lluvia había convertido los caminos de tierra en lodazales traicioneros, y el SUV patinaba peligrosamente, amenazando con atascarse en cualquier momento. Roberto sabía que si el coche se detenía, tendría que seguir a pie, y la perspectiva de caminar solo por ese infierno de barro y oscuridad lo aterraba, pero no lo detenía. Finalmente, el coche se detuvo frente a un callejón demasiado estrecho para continuar. Roberto miró el papel y luego el letrero oxidado en la esquina. Coincidía. Apagó el motor y el silencio repentino fue llenado por el rugido de la tormenta. No tenía paraguas ni abrigo adecuado. Salió del vehículo y el agua helada lo empapó instantáneamente, arruinando su traje de $3,000 y pegándole la camisa a la piel. El frío le cortó la respiración, pero sirvió para despertarlo de su trance. Se adentró en el callejón, sus zapatos italianos hundiéndose en el barro y la basura, caminando hacia la dirección que marcaba el destino de su hijo. Las casas eran estructuras precarias, apiladas unas sobre otras como un castillo de naipes sucio, con techos de chapa que vibraban bajo la lluvia. Roberto se sentía observado desde las ventanas oscuras. Sentía los ojos de la pobreza juzgando su intrusión. Un perro callejero le ladró desde un portal, mostrando los dientes, y Roberto retrocedió, resbalando y cayendo de rodillas en el fango. Se levantó de inmediato, manchado de lodo, humillado, despojado de toda su dignidad ejecutiva.
Ya no era el Seo intocable, era solo un padre desesperado, sucio y asustado, buscando a la única mujer que podía salvarlo. La caída fue simbólica. Para encontrar a Isabel, tenía que descender a su nivel, arrastrarse por el mismo barro que ella pisaba todos los días. Llegó a la puerta indicada, una lámina de metal pintada de azul descascarado, con el número apenas visible. Golpeó con el puño, una vez, 2 veces, gritando el nombre de Isabel contra el viento. Nadie respondió. Le cerró la garganta. ¿Y si se había ido? ¿Y si, con el dinero que le había dado, había tomado el primer autobús a ninguna parte para huir de su dolor? Roberto golpeó más fuerte, lastimándose los nudillos, sintiendo que el tiempo se agotaba. Imaginó a Lucas en la mansión, exhalando su último aliento mientras él golpeaba una puerta vacía en medio de la nada. La desesperación lo llevó al borde de la locura. Estaba dispuesto a derribar la puerta a patadas si era necesario. Una vecina se asomó por la ventana contigua, una mujer mayor con rulos en la cabeza, mirándolo con desconfianza. «¿Qué quiere? ¿Quién es usted?», gritó por encima del ruido de la lluvia. «Busco a Isabel», respondió Roberto, su voz rota, irreconocible. «Es una emergencia. Su hijo. El niño la necesita». La mención del niño ablandó ligeramente la expresión de la mujer. «Ella no está», dijo la vecina, y el mundo de Roberto se detuvo. Se fue hace 1 hora. Dijo que iba a la iglesia vieja, la que está en la colina. Dijo que iba a rezar para que Dios se la llevara. Roberto no esperó más explicaciones. Dio media vuelta y corrió hacia donde la mujer había señalado, hacia la silueta oscura de una iglesia en ruinas que se alzaba sobre el barrio como un esqueleto de piedra. La subida era empinada, un camino de tierra convertido en un torrente de agua. Roberto resbalaba, caía y se volvía a levantar, su respiración convertida en un jadeo doloroso. El corazón le martilleaba en el pecho, una mezcla de esfuerzo físico y terror puro. Rezar para que Dios se la llevara. La frase resonaba en su mente con connotaciones suicidas. Si Isabel se hacía daño, si ella moría esa noche, Lucas moriría con ella. Estaban conectados por un cordón umbilical invisible que Roberto había intentado cortar con un cheque. La lluvia arreció. Los truenos sacudían el suelo bajo sus pies. Roberto llegó a la cima de la colina, empapado, cubierto de barro, jadeando. La iglesia era una estructura abandonada, sin puertas, con el techo parcialmente colapsado. Entró en la nave central, donde la lluvia caía libremente a través de los agujeros del techo, creando charcos en el suelo de piedra. Estaba oscuro, solo iluminado por los relámpagos intermitentes. «¡Isabel!», gritó, su voz rebotando en las paredes húmedas. «¡Isabel, por favor!». Un relámpago iluminó el altar al fondo y allí la vio. Isabel estaba de rodillas frente a una cruz de madera rota, con la cabeza baja, su cuerpo sacudido por sollozos violentos. Tenía en las manos la foto Polaroid que Roberto le había devuelto, apretándola contra su pecho. Parecía pequeña, frágil, derrotada. Roberto corrió hacia ella, el sonido de sus pasos alertándola. Ella se giró, asustada, y al verlo allí, monstruoso por el barro y la oscuridad, retrocedió con terror, pensando quizás que había venido a terminar el trabajo, a hacerle daño físico para asegurar su silencio. «¡No se acerque!», gritó ella, levantando una mano defensiva. «Ya me fui, ya lo dejé, déjeme en paz». Roberto se detuvo a unos metros, levantando las manos en señal de rendición, respirando con dificultad. «No vine a echarte», jadeó, el agua escurriendo por su cara mezclada con lágrimas que no sabía que estaba derramando. «Lucas se muere, Isabel. No deja de llorar. Tiene fiebre. El médico dice que se está dejando ir. Me equivoqué. Dios mío, me equivoqué tanto». La expresión de terror de Isabel se transformó instantáneamente en horror maternal. «¿Qué tiene? ¿Está en el hospital?».
Preguntó poniéndose de pie de un salto, olvidando su propio dolor, olvidando el miedo a Roberto. Su instinto se activó con la velocidad de un interruptor. «Está en casa», dijo Roberto, dando un paso hacia ella, implorante. «Te necesita a ti, solo a ti. Yo no sirvo, el dinero no sirve. Tienes que venir conmigo, por favor, sálvalo». Isabel no dudó ni un segundo. No pidió condiciones, no exigió disculpas formales, no negoció su salario. Simplemente asintió, con la urgencia grabada en el rostro. «Lléveme», dijo, pasando por su lado hacia la salida, corriendo más rápido que él, guiada por esa fuerza invisible que la unía al niño. Roberto la siguió, sintiendo una mezcla de vergüenza y gratitud abrumadora. Ella era la verdadera dueña de la situación. Él era solo el chofer. La bajada fue peligrosa, casi suicida bajo la tormenta. Roberto ayudó a Isabel a saltar un charco grande, tomándola de la mano por primera vez. Su mano estaba fría y áspera, pero el contacto envió una corriente eléctrica a través de él. No era una conexión romántica, era una alianza de sangre y desesperación. Llegaron al coche, se subieron empapados, llenando el interior de cuero de olor a lluvia y pobreza. Roberto arrancó el motor y giró el coche, conduciendo de vuelta hacia la mansión con la misma velocidad temeraria, pero ahora con un propósito claro. Llevaba a bordo la cura, el antídoto. Mientras conducía, el teléfono de Roberto sonó conectado al Bluetooth del coche. Era Dona Marta. «Señor», la voz de la anciana sonaba rota, lejana. «La respiración es muy débil. La ambulancia está en camino, pero dicen que con la tormenta tardarán. Se está poniendo azul, señor. Se nos va». Roberto miró a Isabel, que había escuchado todo. Ella cerró los ojos y comenzó a susurrar, no una oración, sino un mensaje directo al niño a través de la distancia. «Aguanta, mi amor. Mamá ya va. Mamá ya va». Roberto pisó el acelerador a fondo, el motor rugiendo como una bestia herida. Se saltó todos los semáforos, tocó el claxon frenéticamente, convirtiendo el coche en un proyectil a través de la noche. La carrera contra el tiempo había llegado a su punto crítico. Cada segundo era una vida. Miró de reojo a Isabel, que tenía la mano en el pecho, como si pudiera sentir físicamente el corazón fallando de su hijo. Roberto comprendió en ese instante que si Lucas moría, ambos morirían con él esa noche. La mansión apareció en el horizonte, sus luces brillando como un faro en la tormenta, pero para Roberto ya no era su casa. Era el escenario donde se decidiría si su alma tenía salvación o si estaba condenado para siempre. El SUV blindado derrapó sobre la gravilla mojada de la entrada principal, frenando con una violencia que dejó marcas negras de caucho quemado sobre las piedras impecables. Roberto ni siquiera apagó el motor. Saltó del vehículo antes de que se detuviera por completo, corriendo hacia la puerta del copiloto para sacar a Isabel, quien parecía haber entrado en un estado de trance místico. Ambos irrumpieron en el vestíbulo de la mansión empapados, chorreando agua sucia y barro sobre el mármol pulido, dejando un rastro de caos que violaba la santidad estética de la casa. No había nadie para recibirlos. El silencio en la planta baja era absoluto y ominoso, un vacío que pesaba más que el ruido de la tormenta. Solo se escuchaba, lejano y amortiguado por el techo, el pitido rítmico pero peligrosamente lento de los monitores médicos proveniente de la planta alta, un metrónomo que marcaba los segundos restantes de una vida frágil. Subieron las escaleras como dos exhalaciones, el padre adoptivo y la madre biológica unidos por el pánico, ignorando el dolor en los pulmones y el peso de la ropa mojada. Al llegar al pasillo, la escena que encontraron era de una devastación clínica. La puerta del cuarto del bebé estaba abierta y la luz fluorescente de emergencia bañaba el interior con un tono azulado y cadavérico. La enfermera estaba apartada en un rincón, con las manos sobre la boca
llorando en silencio, mientras dona Marta rezaba de rodillas junto a la cuna, aferrando un rosario con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. El ambiente olía a alcohol, a miedo y a esa estática peculiar que precede a la muerte. El llanto del bebé había cesado por completo, reemplazado por un silencio mucho más aterrador, el silencio de la rendición. Isabel no pidió permiso ni esperó instrucciones. Entró en la habitación como un huracán de instinto puro, empujando suavemente a Marta hacia un lado con una autoridad que no provenía de un contrato laboral, sino de la naturaleza misma. Se inclinó sobre la cuna, donde Lucas yacía inmóvil, su piel con un tinte cerúleo y los ojos cerrados, hundidos en sus cuencas. Parecía una muñeca de porcelana rota, abandonada. Roberto se quedó congelado en el umbral, sintiendo que el corazón se le detenía al ver a su hijo en ese estado. La tecnología, el dinero y la medicina habían fracasado. Ahora todo dependía de la mujer sucia y humilde que introducía sus manos heladas bajo la manta térmica, buscando la piel del niño con una desesperación hambrienta. «Estoy aquí, mi vida, mamá está aquí», gritó Isabel, no con un susurro, sino con una voz potente y desgarrada que rompió la atmósfera estéril de la habitación. Levantó al bebé inerte contra su pecho empapado, sin importarle mojarlo, transfiriéndole su propio calor corporal, su propio ritmo cardíaco acelerado. Comenzó a mecerlo con violencia, casi sacudiéndolo, tratando de encender de nuevo la chispa vital a través de la fricción y el contacto. Fue entonces cuando sacó la foto Polaroid de su bolsillo, esa imagen arrugada y húmeda que había sido la causa de su despido, y la colocó frente a la cara del bebé, obligándolo a abrir los ojos, invocando la memoria visual que los unía en secreto. «Míranos, estamos juntos, no te vayas», sollozaba frotando la espalda del niño con frenesí. El tiempo pareció suspenderse en una burbuja de agonía. Durante unos segundos eternos, sucedió. Nada. El monitor seguía marcando una bradicardia alarmante y el cuerpo de Lucas permanecía flácido en los brazos de su madre. Roberto sintió que las rodillas le fallaban. Estaba presenciando el final, el castigo divino por su soberbia. Pero entonces ocurrió. Una pequeña convulsión recorrió el cuerpo del bebé. Lucas abrió la boca en un grito silencioso que buscaba aire, sus pulmones expandiéndose con un esfuerzo titánico. Un segundo después, el sonido estalló. Un llanto fuerte, vigoroso, furioso. No era el llanto de dolor de los días anteriores, era el grito de la vida reclamando su espacio, el sonido de un niño que ha encontrado su norte magnético. El color comenzó a regresar a las mejillas de Lucas casi instantáneamente, como si la sangre hubiera estado esperando la orden de Isabel para volver a circular. El monitor de signos vitales cambió su ritmo monótono por un pitido rápido y saludable. Una música celestial para los oídos de todos los presentes. El bebé se aferró a la ropa mojada de Isabel con sus puños diminutos, enterrando la cara en su cuello, buscando ese olor a lluvia y pobreza que para él significaba seguridad absoluta. Isabel cayó de rodillas al suelo, con el niño en brazos, llorando de alivio, besando cada centímetro de su cabeza, murmurando gracias a un Dios que minutos antes parecía haberla abandonado. La enfermera se acercó incrédula a revisar los monitores, sacudiendo la cabeza ante lo que la ciencia no podía explicar. Roberto, que había estado conteniendo la respiración, exhaló un sollozo seco y se dejó caer sentado en una silla, abrumado por la magnitud de lo que acababa de presenciar. No había dudas. No había margen para el escepticismo. Aquello no era una coincidencia, era una simbiosis biológica innegable. La conexión entre Isabel y Lucas era un cable de alta tensión visible a simple vista. En ese momento de claridad brutal, Roberto comprendió que nunca había sido realmente el padre.
no de la manera en que ella era la madre. Él había sido un guardián, un administrador, un proveedor, pero la fuente de la vida de ese niño residía en la mujer que ahora lloraba en el suelo de su mansión. Con la crisis inmediata resuelta, la verdad exigía su espacio. Isabel, aún en el suelo, levantó la vista hacia Roberto. Con manos temblorosas, desabotonó el mameluco del bebé y expuso su espalda baja. Allí, claramente visible bajo la luz brillante, había una marca de nacimiento en forma de estrella irregular, color café. Luego, con un movimiento rápido, Isabel se bajó ligeramente el cuello de su propio vestido empapado, revelando una marca idéntica en su clavícula. «Es mi sangre, señor», dijo con voz firme, sin miedo, mostrando la evidencia genética que ninguna acta de adopción falsa podía borrar. Su esposa sabía que él tendría mi marca, por eso siempre me pedía que le pusiera ropa que cubriera todo. Dona Marta, que seguía en un rincón, rompió a llorar ruidosamente, incapaz de soportar más el peso de la mentira. «Es verdad, señor Roberto», confesó entre hipidos. La señora era estéril, no podía concebir. Cuando conoció a Isabel en la fundación, vio la oportunidad. Isabel estaba sola, su marido acababa de morir en aquel accidente. La señora lo planeó todo. Compró el silencio, compró los médicos, falsificó el embarazo con almohadillas. Ella lo amaba a usted, quería darle el hijo perfecto que usted deseaba para continuar el apellido. Pensó que si le daba un hijo, usted nunca la dejaría, nunca miraría a otra mujer. La revelación completa cayó sobre Roberto como un mazo. Su matrimonio perfecto, la memoria de su santa esposa, todo era una farsa construida sobre la explotación de una viuda vulnerable. Se sintió estúpido, manipulado, utilizado. Pero al mirar a Lucas, que ahora dormía plácidamente en brazos de Isabel, la ira se disipó, reemplazada por una extraña calma. La mentira había muerto, pero el niño estaba vivo. Y estaba vivo gracias a la verdad que acababa de entrar por la puerta. Roberto se levantó y caminó hacia ellas, no para reprenderlas, no para exigir, sino con una humildad nueva. Se arrodilló frente a Isabel y su hijo, quedando a su misma altura, sin importar que sus pantalones de traje se mancharan en el suelo mojado. Miró a Isabel a los ojos, viendo por primera vez no a la sirvienta, sino a la mujer, a la igual. «¿Por qué volvió?», preguntó Roberto suavemente. «¿Por qué regresó a trabajar aquí como una criada, soportando las humillaciones, viéndome jugar a ser padre con su hijo?» Quería entender la profundidad de ese sacrificio, necesitaba medir la magnitud del amor al que se enfrentaba. Isabel acarició la mejilla de Lucas, una sonrisa triste y cansada en su rostro. «Porque un hijo es la única parte del corazón que vive fuera del cuerpo», respondió. No podía respirar sabiendo que él estaba aquí y yo allá. Prefería ser su sirvienta y verlo crecer, que ser libre y morir de tristeza lejos de él. No quería quitarle su lugar, señor Roberto. Sé que usted puede darle un futuro, que yo no puedo. Solo quería estar cerca. La pureza de su intención desarmó cualquier defensa legal o moral que Roberto pudiera haber erigido. Roberto extendió la mano y tocó la pequeña mano de Lucas, que descansaba sobre el pecho de Isabel. El bebé, en sueños, cerró sus dedos alrededor del dedo índice de Roberto. Fue un gesto simple, pero selló el nuevo pacto. Allí estaban, el padre por elección y la madre por sangre, unidos por el eslabón de un niño que necesitaba a ambos. Roberto miró a Marta y luego a la enfermera. «Nadie hablará de esto fuera de esta habitación», ordenó, pero no con amenaza, sino con la autoridad de quien protege a su familia. Lo que ha pasado hoy aquí se queda aquí, pero las cosas van a cambiar. Tienen que cambiar. Se puso de pie y tendió la mano a Isabel para ayudarla a levantarse. Ella dudó un segundo, mirando la mano cuidada del millonario, y luego la tomó con su mano callosa.
Al levantarla, Roberto no la soltó de inmediato. «Ya no eres la empleada Isabel», dijo, su voz quebrándose por la emoción contenida. «Eres la madre de mi hijo, y esta es tu casa». La jerarquía social se derrumbó en ese instante, barrida por la fuerza de los hechos. Isabel asintió, las lágrimas corriendo de nuevo, pero esta vez eran de alivio, de una justicia divina que llegaba tarde pero llegaba con fuerza. La tormenta afuera cesó de repente, como si la naturaleza hubiera estado esperando este desenlace para calmarse. La lluvia se detuvo y un silencio pacífico envolvió la mansión. Dentro de la habitación, el aire se sentía ligero, limpio. Lucas dormía profundamente, con la foto Polaroid aún apretada en su puño, el objeto que había servido de puente entre dos mundos. El clímax había pasado, la muerte había sido derrotada y la verdad había emergido no para destruir, sino para sanar. Roberto miró a su nueva, extraña y verdadera familia, y por primera vez desde que murió su esposa, sintió que podía respirar sin dolor. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El amanecer llegó a la mansión no solo como un fenómeno meteorológico, sino como una limpieza espiritual necesaria tras la oscuridad de la noche anterior. Los primeros rayos de sol, tímidos pero dorados, penetraron a través de los ventanales, iluminando el barro seco en el vestíbulo que nadie se había molestado en limpiar. Un recordatorio físico de la batalla ganada. Roberto fue quien bajó al sótano por última vez, no para investigar, sino para cargar personalmente las pocas pertenencias de Isabel. Al sacar la maleta desgastada de aquel cuarto sin ventanas, sintió que estaba exhumando una verdad que había sido enterrada viva injustamente. Isabel fue instalada en la suite de invitados, la habitación más luminosa de la casa, con vistas al jardín. No hubo contratos firmados ni abogados presentes. El acuerdo se había sellado con la supervivencia del niño, y la jerarquía de la casa se había reconfigurado orgánicamente. Ya no había patrones y sirvientes, solo una familia improvisada, unida por un trauma compartido. La transformación de Roberto fue silenciosa pero profunda, operando en los engranajes internos de su conciencia. Se detuvo frente al imponente retrato de su difunta esposa, que seguía presidiendo el salón, pero esta vez no sintió la culpa habitual ni la reverencia ciega. La miró con una mezcla de tristeza y comprensión, perdonando su desesperación y su mentira, pero reconociendo que su legado de perfección era falso. Entendió que el amor no justifica la posesión y que un hijo no es un objeto para salvar un matrimonio. Con un gesto simbólico, retiró el diario del cajón y lo guardó en una caja de seguridad del banco, cerrando ese capítulo para siempre. No destruiría su memoria frente al mundo por el bien de Lucas, pero en la intimidad de su hogar, la adoración había terminado. Ahora, su lealtad pertenecía a los vivos, a ese niño que balbuceaba en la habitación de al lado y a la mujer que le había devuelto la vida. Isabel, por su parte, floreció con una rapidez asombrosa, como una planta que es sacada de la oscuridad y expuesta al sol. Sin el uniforme y sin el miedo constante a ser descubierta, su postura cambió, su espalda se enderezó, y su risa, antes reprimida, comenzó a llenar los pasillos vacíos de la mansión. Ya no tenía que esconder la foto Polaroid en su bolsillo como un crimen. Ahora, esa misma foto estaba enmarcada en plata sobre la mesita de luz de la habitación del bebé, ocupando el lugar de honor que merecía. Lucas, sintiendo la paz de su madre, dejó de ser el niño llorón y enfermizo para convertirse en un bebé curioso y vital. La conexión biológica, ahora libre de secretos, actuaba como un escudo protector contra cualquier mal.
Y Roberto observaba esa simbiosis con una humildad que nunca creyó poseer, aceptando su rol de protector y padre adoptivo sin los celos tóxicos del pasado. Semanas más tarde, Roberto realizó un acto de justicia privada que cerró el círculo de dolor que había originado toda la historia. Llevó a Isabel al cementerio donde yacía su esposo, el mecánico fallecido en el accidente de la fábrica. De pie frente a la tumba modesta, Roberto no solo ofreció sus respetos, sino que prometió en silencio al hombre muerto que cuidaría de su sangre como si fuera propia. Días después, creó un fideicomiso irrevocable a nombre de Lucas y de Isabel, asegurando su futuro independientemente de lo que le pasara a él o a su empresa. No lo hizo como una forma de comprar el perdón, sino como una restitución moral, reconociendo que su riqueza se había construido sobre los hombros de hombres como el esposo de Isabel. Fue la primera vez que usó su dinero para sanar una herida en lugar de ocultarla. La rutina en la casa adquirió una normalidad dulce y extraña. Dona Marta, liberada de la carga de ser la guardiana de las mentiras, servía el desayuno con una ligereza nueva, tratando a Isabel con un respeto deferente, reconociendo en ella a la señora de la casa de facto. Las cenas ya no eran solitarias. Roberto e Isabel compartían la mesa, hablando sobre el desarrollo de Lucas, sobre sus primeros dientes, sobre el futuro. No era un romance de cuento de hadas, no había forzamiento sentimental entre ellos, sino una asociación profunda basada en el respeto mutuo y el amor incondicional por el niño que los unía. Habían encontrado un equilibrio delicado, donde las diferencias de clase se disolvían ante la realidad de los pañales, las fiebres y las primeras risas. El momento de cierre definitivo ocurrió una tarde cualquiera. 6 meses después, Roberto llegó temprano del trabajo y encontró a Isabel y Lucas en el jardín. El niño estaba aprendiendo a sentarse solo sobre una manta en el césped. Isabel le mostraba una flor y Lucas reía, intentando agarrarla con sus manos torpes. Roberto se quedó en la terraza observando la escena, sintiendo una plenitud que el éxito corporativo nunca le había dado. Comprendió que la familia perfecta que tanto había buscado no era la de la revista, con la esposa de alta sociedad y el hijo genético, sino esta mezcla imperfecta, remendada y honesta que tenía frente a sus ojos. La verdad había sido dolorosa, casi letal, pero había limpiado el terreno para que creciera algo real. Finalmente, Roberto bajó al jardín y se sentó junto a ellos. Lucas, al verlo, estiró los brazos pidiendo ser cargado. Roberto lo tomó, sintiendo el peso sólido y cálido de su hijo, y miró a Isabel. Ella le sonrió, una sonrisa tranquila, sin sombras. En ese instante, la imagen de la Polaroid, la madre sola y asustada en el hospital, se superpuso con la realidad presente, una familia unida, segura y en paz. El dinero no había podido comprar el silencio del bebé, pero la humildad de un padre había logrado comprar una segunda oportunidad para todos. Y mientras el sol se ponía sobre la mansión, Roberto supo que aunque la sangre no fuera la suya, el amor era indiscutiblemente propio. Sí, esta historia te ha emocionado y crees que el amor de madre es la fuerza más poderosa del mundo. Comparte este video con tus amigos y suscríbete para más historias increíbles.